la meditación del día de hoy, un paso extra por el presbítero David Cruz. Quiero invitarlos, hermanos, a que hagamos una oración para que el Espíritu de Dios ilumine nuestras vidas, nuestras mentes, y que la palabra sea eficaz en nuestras vidas. Oramos. Señor, hemos entonado alabanzas, hemos elevado nuestra plegaria, nos hemos saludado con nuestros hermanos y ahora estamos preparados para escuchar tu palabra, conocer tu voluntad y fortalecer nuestra fe. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que tu palabra cumpla su función entre nosotros y dé fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estamos listos, Señor, con toda humildad para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El capítulo número 1 de Josué es uno de los capítulos muy conocidos. Muchos de nosotros estamos familiarizados con esta porción de las Escrituras. Viene a nuestra memoria inmediatamente la idea de esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. Que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Son palabras muy familiares y que, llegado el momento, las utilizamos precisamente para animar, para motivar, para infundir aliento y esperanza. Y es que de una o de otra manera, estimados hermanos, en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, enfrentamos diversas situaciones, diversas circunstancias, diversas pruebas, y que en ocasiones las vemos difíciles de superar. Vemos obstáculos delante de nosotros, pruebas, situaciones en la familia, enfermedades, duelo. Son situaciones que están allí en el diario vivir. Ahora mismo quizás estamos pensando en el día de mañana, en la consulta, en el trabajo, en las decisiones que vamos a tomar, en los conflictos que vamos a resolver, y en fin, todo eso es parte continua de nuestra vida. Y por eso surge el título de la reflexión dominical. En medio de todas estas circunstancias, en medio de todas estas problemáticas, obstáculos, pruebas, desafíos, ¿cómo dar el siguiente paso? ¿Cómo caminar la siguiente milla? ¿Cómo seguir hacia adelante? Y ahí es cuando escuchamos esfuérzate, sé valiente, ponle todas las ganas. Pero esta mañana, esta tarde, además, yo quisiera también que consideráramos que en el fondo, detrás de cada situación que nos toca vivir, hay un llamado de parte de nuestro Dios. No solamente nos encontramos en estas circunstancias, no solamente se trata de tomar valor, sino que hay que revisar un poquito atrás y considerar que si estamos en esta situación es porque hay un llamado de parte de nuestro Dios.
Estamos en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, en el hogar. En cada situación hay un llamado. Esto significa que hay una comisión. Quizá uno de esos llamados de parte de nuestro Dios hoy tenga que ver con una situación de salud, quizá tenga que ver con una relación de familia o de matrimonio, o de tus hijos, o de tu trabajo, o en la misma iglesia, en los diferentes ministerios. Es decir, donde nos encontremos, no es casualidad, es que responde a un llamado de Dios. En el estudio, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en cualquiera de las situaciones en donde nos encontremos, responde a un llamado de Dios. Y entonces, ahora sí, conociendo el llamado de Dios, respondemos al llamado de Dios con valor, con fuerza, con entusiasmo, con compromiso. Ahora sí, vamos a seguir hacia adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Muchos el entorno lo ven como dificultades, como problemas, como obstáculos. Pero la Escritura nos quiere enseñar que comencemos a mirar como llamados de parte de Dios para dar un paso extra, para que enfoquemos todo lo que sabemos de Él y lo practiquemos con valentía, enfrentando cada situación para su honra y para su gloria, como testimonio para que el reino de Dios pueda avanzar. Dicho lo anterior, acudimos al capítulo 1 de Josué. Y en el libro de Josué encontramos pues a este personaje enfrentando uno de estos llamados de nuestro Dios. Si Josué se encuentra frente a este desafío, es porque Dios lo ha comisionado, es porque él ha recibido un llamado de Dios para conquistar la tierra prometida. Josué había colaborado con Moisés en guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. En el capítulo número 1 nos enteramos que Moisés, el gran líder de Israel, ha muerto. Alguien más debe continuar con el proyecto iniciado. Alguien más debe llevar al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Esta no es tarea fácil. Dirigir a un pueblo, guiar al pueblo de Israel, introducirlos a la tierra prometida, pero la ciudad que está enfrente es una nación poderosa, tiene ciudades fortificadas, tiene grandes ejércitos. Entonces para Josué es una verdadera tarea, es un verdadero reto. Y aquí es cuando viene la parte de que lo vemos como obstáculos, lo vemos como pruebas, problemas, o como oportunidades de responder al llamado de nuestro Dios. Josué recibe un llamado de Dios. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y conquista la tierra que está por delante. Tarea difícil. Además, con 80 años de edad para Josué. Si recibiéramos un llamado de esta manera, si recibiéramos una comisión de esta envergadura, ¿cuál sería nuestra reacción? Ante los retos, ante los desafíos, ante los obstáculos, hay momentos en el que ya no quisiéramos avanzar. Hay momentos en el que ya no quisiéramos dar el paso extra. Ya no queremos caminar la segunda milla. Podemos sentirnos frustrados, fracasados, desanimados, en cualquiera de las situaciones que estén en nuestro entorno.
¿Cómo vemos el entorno que nos rodea? ¿Cómo vemos toda la situación que está alrededor nuestro? ¿Como problemas, como obstáculos o como oportunidades para responder al llamado de nuestro Dios? Dios le dice claramente a Josué: la tarea que está por delante requiere esfuerzo, requiere valor, porque la tarea no es nada sencilla. En varias ocasiones repasa nuestro Dios con Josué: esfuérzate y sé valiente. Necesita compromiso, valentía, dedicación, entrega, fe. Porque Dios tiene un plan de redención para su pueblo y necesita a Josué comprometido, porque hay que enfrentar una situación difícil. Pero nuestro Dios, en su gracia, no deja a Josué sin recursos. No deja a Josué sin equiparlo para enfrentar su llamado. Hoy, estimados hermanos, hemos recibido diferentes llamados de parte de Dios. Y también encontramos diariamente situaciones adversas, riesgos, peligros, desafíos, obstáculos. Hay que enfrentar, hay que seguir hacia adelante. No hay que claudicar, no hay que darnos por vencidos. Pero así como Dios capacitó a Josué, en su gracia Dios también nos ha dejado recursos para enfrentar nuestros llamados. Cada vez que Dios llama a Josué a una acción, le provee la fuente de donde debe depender para dar el siguiente paso. Dios le dice a Josué y nos dice a nosotros que para poder responder a los desafíos, para dar el siguiente paso, necesitamos depender de Dios. Y hoy quiero yo dejar 3 ideas que pueden servirnos como fuente de inspiración ante los peligros, ante las pruebas, ante las enfermedades, ante la adversidad. 3 fuentes que pueden servirnos para inspirarnos a dar el siguiente paso, a seguir hacia adelante. Lo primero que descubrimos es depender del propósito de Dios. Propósito de Dios. En el llamado de Josué hay un propósito. Cuando a Josué le piden que se esfuerce y sea valiente, es porque hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Esfuérzate y sé valiente, le dicen a Josué en el versículo 6. ¿Por qué? Ahí está el propósito. No se trata tan solamente de esforzarse, echarle ganas, sin propósito, sin sentido, porque allí sí las luchas nos van a desgastar, porque allí sí no es la voluntad de Dios. Por eso hay que identificar cuál es el propósito de Dios en esta circunstancia. ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida, con mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer conmigo en este momento de prueba? En este momento de tribulación o de angustia, cuando el Señor me dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque vamos a crecer en la fe. Y Dios le dice a Josué, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré
a sus padres que le daría a ellos. Entonces, hay un llamado con un propósito. Debemos aprender a identificar el propósito de cada una de las cosas. Porque Dios hace las cosas con nosotros de manera intencionada. No es por azar, ni es por casualidad, o no es porque así nos tocó. Hay un propósito. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque de Él, con Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. ¿Ya encontró el propósito de su vida? ¿Por qué está tomando esta decisión? ¿Por qué está resolviendo este asunto de esta manera? ¿Por qué hay que dar la otra mejilla? ¿Por qué hay que pedir, recibir perdón? ¿Por qué todos estos elementos? Propósito, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 7, ya sabíamos que Josué había sido elegido para ser el caudillo que haría entrar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Josué tan solamente estaba cumpliendo con el propósito de Dios que Dios ya había determinado desde mucho tiempo atrás. Dios tiene un propósito con su pueblo. Cuando llama a Josué, lo hace para que lleve a cabo este propósito. Porque tú, dice el versículo 6, repartirás a este pueblo por heredad. Entonces Josué se pone adelante, se pone al frente. Delante de él está la ciudad fortificada y atrás de él está el pueblo. Entonces, ¿cómo es que Josué va a seguir hacia adelante? Porque va a cumplir el propósito de nuestro Dios. Y aún y cuando sea difícil la situación, Josué va a continuar atravesando por aquellas ciudades fortificadas, el río Jordán, hasta conquistar lo que Dios ya había concedido a este pueblo. Dios pone cada situación en nuestras vidas con un propósito. Y entonces Dios está llevando nuestras vidas a cumplir con su propósito. Los que estamos en una relación con Dios, uno de los propósitos altos del Señor es ser transformados a imagen y semejanza del varón perfecto. Entonces, cada situación, cada circunstancia, cuando respondemos al llamado de Dios, estamos siendo transformados a la imagen del varón perfecto. Este es el propósito fundamental de cada una de las cosas. Esto es lo que Dios está haciendo con nosotros. Está trabajando en nuestras vidas. Hay un propósito fundamental. Por eso cambia la perspectiva. Ya no son obstáculos. Ahora son oportunidades para responder al llamado de Dios, porque Dios tiene un propósito en este momento que nos toca vivir. Entonces hay que identificar el propósito y hay que depender del propósito y vivir en relación con ese propósito que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y ahora sí, esfuérzate y sé valiente para cumplir con el llamado que tiene un propósito de Dios y que es la gloria de Dios. Bien, la segunda palabra también empieza con P. Propósito. Segundo, palabra de nuestro Dios. Cuando Dios nos da un llamado, nos da una comisión y tiene un propósito para nosotros, Él a su vez provee de una palabra. Es cuando dice el versículo número 7 y el versículo número 8, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nunca te apartará de tu boca esta palabra. Entonces ahora Josué, después de aceptar el llamado, conocer el propósito de Dios, ahora no puede
ir a la conquista confiando en su sabiduría, confiando en su juicio, confiando en su conocimiento o en sus fuerzas. Él debe enfrentar el desafío, pero conociendo la palabra de Dios. Es decir, no podemos enfrentar nuestro llamado sin la dirección de nuestro Dios. No podemos correr esos riesgos. No podemos ir en esas aventuras solamente confiando en nuestros conocimientos, solamente confiando en nuestra sabiduría. Tenemos que avanzar en el cumplimiento del propósito de Dios, pero dependiendo de la dirección de Dios. ¿Qué es lo que el Señor me enseña? ¿Qué es lo que el Señor me ilumina? ¿Dónde debo de caminar? ¿Qué es la palabra que debo de decir? ¿Cuál es la respuesta que debo de dar? Y todo está en la palabra de Dios. Entonces, no hay que apartarse de la palabra ni a la derecha ni a la izquierda. La palabra de Dios debe estar en nuestros labios, en nuestro corazón. De día y de noche debemos meditar en las Escrituras, para que las cosas que hagamos, lo hagamos en conformidad con la sabiduría de nuestro Dios. No solamente, cuando hablamos de la palabra de Dios, no solamente se trata de adquirir conocimiento acerca de la Biblia, se trata de practicar lo que la Biblia nos manda y nos enseña. En la palabra está la transformación. En la palabra es donde encontramos una voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestro trabajo, para nuestro negocio. En la palabra de Dios es donde está toda la sabiduría, todo el consejo, toda la dirección del Señor, y nos dice cómo enfrentar cada situación, cada llamado. Hay muchos que leen la Biblia, pero cuando llega el momento del desafío, no saben qué hacer. Y el problema no está en la Biblia, el problema está en nosotros, que no aplicamos la Escritura a nuestras situaciones cotidianas. Y solamente lo tenemos allá como mera información. La palabra de Dios tiene que guiar nuestro matrimonio, tiene que guiar nuestras vidas, tiene que guiar nuestro trabajo. La palabra de Dios es la dirección para poder superar y para poder enfrentar y para poder lograr grandes resultados. Hay que aplicar la palabra de Dios en cada situación. Tercera palabra, propósito, palabra de Dios. Y la tercera, ¿cuál es la fuente de fortaleza para responder al llamado de nuestro Dios? Del versículo número 9 dice: mire que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Presencia de Dios. Así que aquí hay tres enunciados: propósito, palabra y presencia. Recibimos un llamado de Dios, y los llamados de Dios son desafíos, son retos, incluyen pruebas, incluyen situaciones difíciles, pero el Señor nos equipa y nos declara un propósito, nos da su palabra y además promete estar con nosotros todos los días. De tal manera que el propósito de Dios ya fue establecido desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas. Y la palabra de Dios, que es firme y segura, llena de promesas, es nuestra fuente de ánimo y de esperanza que nos da fuerza. El Señor agrega: yo estoy contigo todos los días para fortalecerte. Su presencia nos acompaña. Así que el Señor no tan solamente nos está diciendo: ven y esfuérzate,
hazlo, tú puedes. Sino que el Señor nos está diciendo, yo estoy contigo a donde quiera que vayas. La presencia de Dios marca la diferencia en nuestras vidas. La presencia de Dios se hace visible. Lo podemos sentir, lo podemos palpar, lo podemos ver también cuando la presencia de Dios está en medio de nuestras vidas, cuando la palabra nos da dirección y cuando vivimos en conformidad con el propósito de Dios. Ahora sí, esfuérzate y sé valiente. Pero hay que sustentarlo, hay que fundamentar estas palabras. Hay un llamado de parte de nuestro Dios. Luego entonces nos da un propósito. No son fáciles. Nos da su palabra, nos da su dirección, nos da la fuerza espiritual y además yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos amados, no sé qué situaciones estamos enfrentando en la actualidad, pero requiere compromiso, entrega, esfuerzo, valor. No sabes cómo hacerlo. Yo te animo este día para que consideres lo que acabas de escuchar. Creemos que dependiendo de Dios puedes enfrentar cualquier adversidad. Y hay que encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Hay que conocer la palabra de Dios y aplicarlo en cada situación y luego disfrutar la presencia continua y permanente de nuestro Dios, y nuestras fuerzas serán renovadas cada día. Y estamos listos para dar el siguiente paso, con fe y valor. Esfuérzate y sé valiente. Pero depende del propósito de Dios, depende de su palabra y de su presencia entre nosotros. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Y bueno, a continuar adelante. Si hay valor y fe, en la más oscura noche siempre hay luz, propósito, palabra y presencia. Que Dios nos bendiga. Amén.